Les saluda Celeste Albairis desde San Luis Potosí. El encuentro Miradas al Fotolibro es organizado en vinculación con la Coordinación Académica en Artes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también con el programa PICS del Gobierno Federal. Estamos muy contentos de retomar estas charlas esta semana porque precisamente mañana, jueves 14 de octubre, celebramos el Día Mundial del Fotolibro. Uno de los propósitos de Miradas al Fotolibro es la divulgación en torno a esta práctica artística. Desde su arranque, Miradas ha incluido en su programa la presentación de autores con trayectoria y también autores emergentes. Y esta vez estamos muy gozosos de que en nuestra plataforma podamos presentar el trabajo de una joven artista de San Luis Potosí, Danae Saucedo, quien también es conocida como Ladrona de Palabras. Tendremos la oportunidad de acercarnos a su proceso de creación que culminó con la creación de la maqueta de su obra Inerme. Esta tarde también nos acompaña en la presentación el maestro Óscar Montero García. Óscar es escritor, es guionista de cine, es promotor cultural. Lo mismo, ha ganado premios de periodismo, que ha escrito largometrajes, ha realizado talleres de escritura, pero sobre todo lo respalda una amplísima trayectoria en la docencia universitaria. Actualmente, el maestro Óscar Montero es director de la Coordinación Académica en Artes de la Universidad y desde ahí, desde la Coordinación Académica en Artes, él impulsa diferentes proyectos de artistas y sobre todo vinculados al arte contemporáneo. Gracias al compromiso del maestro Óscar Miradas al Fotolibro es también una realidad y nos da muchísimo gusto, maestro, que nos acompañe esta tarde. Bienvenido, bienvenida también Danae Saucedo. Gracias, Celeste. Buenas tardes. Celebro que veo muchas caras y muchos nombres conocidos. Veo a gente muy joven como Josué y Caleb. Les agradezco que estén aquí. Qué bueno que tengamos participación de gente tan joven. Bueno, pues yo no quiero interrumpir mucho este asunto, simplemente voy a presentar a Danae y después dejaremos que ella nos platique. Yo me siento muy contento, muy halagado de que me hayan invitado a presentar a Danae, porque la conozco desde el primer semestre de la licenciatura. Yo doy clases en el primer semestre y al final, en el séptimo y en octavo, y Danae fue alumna mía en el primer semestre. Entonces, estamos cerrando un ciclo. Hace unas semanas acaba de licenciarse en arte contemporáneo con nosotros y bueno, la obra que nos va a presentar es una maqueta que está en proceso de creación y creo que es un proyecto demasiado interesante porque nos habla de una reconstitución, de un renacer, de una necesidad de no doblegarnos ante las fatalidades, ante las adversidades, ante las rupturas, y que ella nos los cuenta desde una perspectiva muy personal, es decir, nos los está contando desde el ombligo del creador, y cuando el ombligo del creador habla, siempre tiene un impacto que nos hace cimbrarnos, estemos sentados en una silla, parados frente a una obra o que estemos escuchando una composición. Danae, le agradezco mucho que me haya permitido presentarla. Yo estaré aquí presente, voy a apagar mi cámara por cortesía. En el momento que haya preguntas o que haya que intervenir, estaré aquí acompañándola, Danae. Gracias a todos. Tenemos ya al menos 40 personas aquí, pero hay también personas que nos están siguiendo por el Facebook Live. Gracias a todos por acompañarnos. Perfecto, pues muchas gracias por su presentación, gracias por la introducción, Celeste, gracias por invitarme a participar en Miradas al Fotolibro, gracias a precisamente a este tipo de programas que pueden hacer esto posible y sobre todo gracias, Óscar, por la presentación. Estoy muy contenta de poder estar aquí y sobre todo poder compartirles de qué va la maqueta, de qué va esta cuestión, este proceso que ha iniciado ya desde hace yo creo que un año atrás. Y bueno, quiero comenzar precisamente con esta cuestión de dejar en claro cuál es la premisa de mi trabajo como artista, cuál es
el enfoque que tiene mi obra, si bien mi obra recae siempre en una cuestión que tiene que ver con algo autobiográfico, si es una obra autorreferencial, pero obviamente no podemos limitarnos, el arte no se puede limitar a decir, bueno, yo pienso y yo siento esto, sino que el arte es un mecanismo de investigación, es una estrategia de investigación que nos permite ligar a diferentes disciplinas de estudio, ¿no? Ligar a diferentes áreas de conocimiento y sobre todo parto de una premisa que es que la creación artística es un momento que tenemos de comunicación con nosotros mismos, ¿no? Es un momento en el que nosotros, independientemente si queremos abordar temas autobiográficos, temas autorreferenciales o temas sociales, recaen siempre en una mirada colectiva. Partiendo de esta premisa, pues yo puedo comentarles, ¿no? El hecho de tener una licenciatura en arte contemporáneo es eso, nos enseña a indagar, nos enseña a generar proyectos a partir de la investigación y sobre todo en un proceso de reflexión, ¿no? Cuando nosotros empezamos a reflexionar, cuando nosotros empezamos a indagar en temas que tienen obviamente una mirada simbólica para nosotros los que somos artistas, para las personas que dibujan, que pintan. Obviamente ahorita no quiero limitarme a una cuestión de solamente las personas que creamos, sino obviamente a una cuestión social que tiene que ver, por ejemplo, que ante la cotidianidad podemos reflexionar ante cualquier tema, ¿no? Entonces, partiendo de esta cosmovisión de lo que es la reflexión, podemos ver que, por ejemplo, está la autohipnosis, que es, en este caso, algo que yo utilizo a través o por medio de la escritura. La escritura es un análisis que nosotros podemos hacer, que en este caso hace un enfoque de mirar hacia adentro, ¿no? Sacar, volcar y, por supuesto, plasmar todo aquello en este proceso de reflexión que nos va a llevar de alguna u otra forma a una cuestión que es el autoconocimiento. El arte nos permite conocernos, claro que sí, el arte nos permite descubrir nuevas inquietudes y sobre todo el arte nos permite ser conscientes de cómo se conforma nuestra identidad, de cuáles son aquellas características, de cuáles son aquellas pistas que nosotros podemos armar y construir o complementar lo que es nuestra memoria personal, ¿no? Una memoria personal que al final del día nosotros creemos y decimos, bueno, es mi experiencia individual, tiene que ver con una cuestión personal, pero al final del día siempre se va a posicionar en un impacto colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente siempre ha existido una ramificación dentro del campo del arte, que es las personas que se enfocan a, no sé, a representar temas autorreferenciales y las personas que tienen una mirada hacia lo social. Bueno, yo siempre he estado peleada con esta ramificación, si lo queremos ver así, porque el hecho de que nosotros queramos abordar temas sociales, de alguna u otra forma, va a impactar siempre en algo colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros somos individuos que creemos tal vez en la utopía de decir, bueno, existe el individualismo, pero estamos permeados totalmente por la sociedad, estamos permeados totalmente por la moral. Desde el momento en que nosotros crecemos y empezamos a ejercer un proceso de individuación, ¿esto qué quiere decir? Que surgimos como individuos, ya nos estamos permeando, ya estamos influenciados y sobre todo ya tenemos un contexto social y moral que en primera instancia eso va a influenciar totalmente cualquier obra, cualquier inquietud, cualquier descubrimiento artístico, creativo que queramos abordar, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la experiencia individual siempre de alguna u otra forma va a impactar, va a generar una catarsis, va a generar una polémica en cuestiones colectivas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque somos seres sociales, porque somos seres morales y porque de alguna u otra forma cualquier cosa que nosotros podamos vivenciar va a hacer un clic, va a hacer un match con cualquier otra persona, ¿no? Por ejemplo, podemos verlo en la cuestión de la infancia, ¿no? A mí se me viene ahorita a la mente que está muy marcado esta cuestión de que dicen, es que nosotros somos generación X y generación Z y somos millennials y socialmente hasta existe una categorización, ¿no? De lo que es, de que dicen, bueno, lo que nos diferencia es los gustos, lo que nos diferencia es los programas de televisión que estábamos viendo, las series. Entonces,
tomando o retomando esta parte, volvemos al punto en que nosotros somos seres sociales. Entonces, en este momento del por qué les estoy comentando esto, es porque si bien mi obra siempre ha ido encaminada a una cuestión autorreferencial, que tiene que ver a lo mejor en la forma en que yo interpreto la realidad, en la que interpretamos situaciones, vivencias, pero de alguna u otra forma siempre va en este caso, el lector o el espectador a tener una interpretación en base a su experiencia que le permite hacer una conexión y un vínculo en mi obra, ¿no? Entonces, bueno, obviamente recordando que estamos permeados por una cuestión social y moral, y sobre todo es ahí donde surge el concepto de que el arte sí es una investigación que puede ser apoyada, que puede ser ramificada, si lo queremos ver así, en cuestiones de diferentes disciplinas, en cuestiones de diferentes áreas de investigación, áreas de trabajo, áreas de conocimiento, pero eso es lo interesante del arte, ¿no? El arte, si bien, por ejemplo, según la psicología, puede funcionar como un proceso terapéutico. El arte puede funcionar como un proceso de catarsis, en este caso, cuando lo abordamos en temáticas autorreferenciales, en temáticas personales, porque no solamente se limita a una investigación en primera instancia de decir, yo creo esto y porque soy artista lo hago, sino que uno busca la manera, uno justifica en base a conocimientos, en base a diferentes investigaciones, el cómo poder generar una narrativa visual, ¿sí? En este caso, los que dibujamos, los que tomamos fotografías, los que nos dedicamos, por ejemplo, a la pintura o diferentes tipos o medios de expresión, pero también con una narrativa, en este caso, que tiene que ver con la semiótica, ¿no? Yo les comento esto porque, bueno, dentro de mi trabajo siempre ha sido algo muy latente, que es el hecho de trabajar temas autorreferenciales, pero para este proyecto que vamos a presentar el día de hoy, surge precisamente de una cuestión que tiene que ver con la muerte de mi abuela materna, ¿no? El hecho de que mi abuela falleciera, ella fallece por cáncer metastásico, hizo que de alguna forma existiera una fractura en mi vida personal. Hizo una dislocación emocional y surge este proyecto de investigación que desarrollé durante un año. Se desarrolló durante un año y obviamente era la forma de cómo yo a través del arte puedo indagar en qué es lo que siento, qué es lo que sucede cuando mi abuela fallece, pero no solo se limita a una cuestión artística, sino a una cuestión multidisciplinar que tiene que ver con la existencia de áreas, por ejemplo, como lo es la psicología, como lo es la tanatología, y sobre todo muy latente la cuestión de la cuestión de la semiótica. ¿Va? ¿Qué es la semiótica? Es esta parte de cómo nosotros ligamos símbolos y signos que ya están implementados en una cosmovisión de lo que es la sociedad y cómo nosotros identificamos de qué habla en el momento en que lo vemos, ¿no? Sucede que, bueno, este proyecto se desarrolla a lo largo de un año y es demasiada información, ¿no? O sea, es demasiada información. Yo lo que hice fue buscar de qué manera hacerlo chiquito, porque es un proyecto que aborda, o sea, es una investigación de 8 proyectos, ¿no? Entonces son 8 proyectos diferentes que cada uno tuvo una experimentación, tuvo un bocetaje previo, tuvo un objetivo y tuvo un resultado artístico que posteriormente se involucra de alguna u otra forma en la presentación de esta maqueta que tiene que ver con un fotolibro, ¿no? Con la construcción de un fotolibro. Principalmente podemos dividir o parte del concepto que obviamente al momento en que yo empecé a desarrollar esta investigación, trabajé de la mano totalmente con un psicólogo y él de alguna forma me fue, si lo queremos ver así como terapeando, y evidencié algo que era que no estaba hablando de un duelo. Como tal, no abordo una temática o una cuestión que tenga que ver con una faceta, un recetario que me diga, el duelo, fase número 1, tiene que ver con la aceptación, fase número 2 está la negación. No. El concepto que surge precisamente al indagar en esta obra es la cuestión de la melancolía. La melancolía es un concepto que surge en la psicología, que nos dice Freud, que es, si lo queremos ver así, está el duelo, que es cuando nosotros reconocemos la persona que falleció o la persona que ya no está, reconocemos nuestra pérdida,
Y por otro lado está la melancolía. La melancolía es que nuestra psique, que nuestra mente, que nuestra parte consciente reconoce que tenemos una pérdida, pero que no sabemos qué es lo que perdimos. En este momento de indagación, cuando yo empiezo a investigar, cuando empiezo a profundizar en cuestiones personales, tomados de esta primera instancia, de esta conceptualización, surge obviamente que la cosmovisión de todo lo que representaba mi abuela en ese momento y el nivel de significación que ella tenía en mi vida personal, pues obviamente yo no sabía qué era lo que había perdido, ¿no? O sea, sabía que ella no estaba, pero no sabía o me sentía a lo mejor desprotegida de saber qué exactamente, qué especificaciones, si lo queremos ver así, qué era lo que ya no estaba. Entonces, ¿qué sucede? Que esta tendencia, que esta condición psicológica nos dice que cuando estamos en una faceta melancólica, de cuando perdemos a un ser querido, el interés de vivir en automático se pone en el objeto perdido. En automático, como no sabemos qué es lo que perdimos, buscamos desesperadamente el intento de reconstruir todo lo que esa persona representa para nosotros, ¿no? Surge esta parte de que, bueno, hoy me siento como que entiendo que ya no está, y el día de mañana estás en una faceta de shock donde dices, yo no reconozco que esta persona no está, y al día siguiente quieres que ella esté contigo, ¿no? Quieres recrear, quieres que esta persona pueda retornar, ¿no? Principalmente esta investigación surge de este concepto que es la melancolía, y precisamente es esto, entre si lo queremos ver así, entre este terreno de que yo no sabía qué era lo que perdía y quería reconstruirlo todo, pues obviamente es latente el hecho de que yo quería que ella retornara, ¿no? El retorno del objeto amado. Yo lo veo o yo lo planteo en mi investigación como una cuestión del amor no correspondido, ¿no? Cuando nosotros amamos a una persona y quieres saber todo de ella y estás ahí al pendiente y quieres absorber todo porque es tu foco de atención. Entonces, ¿qué sucede? Que ella en ningún momento me da una respuesta porque obviamente pues ella ya no estaba conmigo, ¿no? Y sucede esta parte como de querer, el acto de querer enamorar nuevamente, el acto de querer atrapar la mirada de esa persona que se ha ido de tu vida, pero sobre todo, perdón, apelando a una cuestión del recuerdo, apelando a una cuestión del andamiaje emocional que ella vertió en mí. ¿A qué me refiero o a qué hablo cuando parto precisamente de esta parte del andamiaje emocional? Pues que bueno, mi abuela fue la persona que me cuidó durante mi infancia. Mi abuela fue la persona que dedicó muchos años de su vida para mi crecimiento. Y entonces empiezo a indagar en cuestiones psicológicas donde se desarrolla el patrón de lo que es el cuidador y el infante, ¿no? Empieza esta parte de que el niño siempre busca y empieza a adoptar conductas similares de su cuidador, que en este caso era mi abuela, empieza a generar un paradigma mental y un paradigma intelectual y de interpretación del mundo como esa persona nos enseña, ¿no? Tan simple es el hecho de que, por ejemplo, ¿cuál es la primera palabra que los niños aprenden a decir? Es no, porque todo el tiempo los papás estamos, ¿no? Oye, no, oye, te vas a quemar, oye, no hagas esto. Entonces, la primera concepción que tiene un niño es el aprender a decir que no, y es su primera palabra en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Qué sucede entonces aquí? Que todo lo que mi abuela hacía, todos los rituales, si lo queremos ver así, su manera de interpretar el mundo, fue la forma en que yo aprendí a yo le denomino el andamiaje emocional, que tiene que ver, sí, con uno de los principales conceptos que se aborda esta obra, que es el vínculo y el apego, esta parte del vínculo que nosotros generamos o el cordón umbilical que nosotros decidimos construir con las personas que son nuestros seres amados, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, tu pareja, ¿no? Sobre todo esta extensión de amor y de concepción que se vuelve parte de tu identidad, que se vuelve parte de tu esencia como persona. Otro de los conceptos que se aborda dentro de esta investigación es la cuestión de la pérdida, que es qué sucede cuando se corta este vínculo, cuando mi abuela muere y entonces, ¿qué hago con todo lo que yo tengo para darle a ella, no? ¿Qué sucede? ¿Cómo se queda? Y sobre todo, ¿qué representación y qué impacto tiene en mi vida en una cuestión psicológica, en una cuestión física y sobre todo en una cuestión emocional? A lo que va estos tres aspectos ligados a una cuestión melancólica.
Entonces, sucede que, bueno, cuando yo empiezo a indagar en todo esto, mi proceso creativo se convierte en convertir un evento personal en un proceso o una estrategia creativa para producir o indagar y crear arte, ¿no? ¿Qué sucede? Que, bueno, lo poético, yo lo denomino así, tiene que ver con una herramienta del lenguaje que me permite crear metáforas que evidencian el simbolismo, ya sea, no sé, en objetos personales de mi abuela, en fotografías, en una cuestión, por ejemplo, de archivo, ¿no? Que me pongo a analizar toda su vida y me pongo a analizar todo el impacto que ella representa en su totalidad de mi vida, ¿no? Entonces empieza obviamente un esquema de trabajo que tiene que ver con el ámbito simbólico totalmente, es decir, mi abuela abarcaba, o sea, mi abuela era la parte real, mi abuela ya no estaba, y surge un ámbito simbólico alrededor de ella. Cuando hablo de un ámbito simbólico, quiero hacer referencia a una cuestión de alegoría, a una cuestión de lo poético y sobre todo cómo yo interpreto eso ligado de la mano en una cuestión psicológica, en una cuestión tanatológica, en una cuestión de tanatología y sobre todo en una cuestión que tiene que ver con la resignificación, ¿no? Raquel tiene su teléfono, su micrófono abierto, por favor, lo puede apagar. Gracias. Gracias. Entonces surge esta parte de cómo yo resignifico esos objetos para darles una interpretación totalmente ligada a una cuestión melancólica. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla, les voy a mostrar breves fragmentos. Yo, como les comento, este proyecto se hizo durante un año y son 8 proyectos adentro de un proyecto grandote, ¿no? Entonces, lo que hice fue, corté varios fragmentos. Hay cuestión, por ejemplo, hay más de 400 fotografías dentro de este proyecto gigante, si lo queremos ver así. Hay 3 videoartes, hay más acciones corporales, porque uno de los elementos que yo utilizo es cómo el cuerpo te sirve para hablar de un elemento ritual, que tiene que ver mucho con la psicología. Y, por ejemplo, les voy a mostrar esta parte del bocetaje, imágenes, por ejemplo, que sirvieron como experimentación, el bocetaje, si lo queremos ver así como prueba y error. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver este pequeño video y de todos modos les voy a ir compartiendo al respecto. Déjenme, espérenme. Ustedes me dicen, ahí sí se ve, porfis. ¿Ahí se ve? Sí, sí, Danae, ya estamos Sí, se ve. Gracias. Entonces, a ver. Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí? Voy a dejar reproducir el video. Sucede esta parte de que empiezo a elaborar proyectos, empiezo a indagar en base a qué es lo que sucede. Se generan 8 proyectos. El primero me dedico yo a una cuestión de tomar fotografías de todos los objetos de mi abuela. Esta cuestión que se vierte, hasta si lo queremos ver simbólica, de que cuando nosotros atesoramos algún objeto de una persona es porque nos representa algo, porque nos habla de un recuerdo, porque nos habla de un valor añadido que nosotros tenemos hacia ese objeto y sobre todo la manera en que nosotros interpretamos ese objeto, ¿no? Empecé a fotografiar esta parte, por ejemplo, algo o un elemento muy recurrente dentro de toda esta investigación tiene que ver con el cabello, porque obviamente, bueno, mi abuela, haciendo alusión a que mi abuela fue la persona que me cuidó de niña, ella siempre me hacía trencitas, ¿no? Me hacía una trencita, ella le llamaba esqueleto, y cuando ella se enferma, cuando ella empieza a ir a sus quimioterapias, pues ella empieza a perder el cabello, ¿no? Y ella nunca dejó de peinarme. En ningún momento, ay, perdón, ya me puse sentimental, en ningún momento ella dejó de peinarme. Entonces, algo muy evidente dentro de mi trabajo es esto, la importancia del cabello, cómo ella psicológicamente pierde algo y genera un proceso de melancolía al momento en que ella comienza a peinarme. Entonces, yo agarro eso, yo lo tomo, yo lo reinterpreto y entonces surge la segunda pieza que tiene que ver con una cuestión de que utilicé o le pedí el apoyo a 22 mamás, a 22 mujeres, que ellas quisieran recrearme trenzas en el cabello, ¿no? Esta parte de que una trenza representa
la construcción de algo representa el andamiaje emocional que mi abuela vertió en mí en su momento, ¿no? Esta parte de que el cabello, hablamos de ADN, hablamos de una conexión, yo lo veo el cabello como una parte del cordón umbilical que crece, ¿no? Esta parte que sí es muy evidente dentro de este trabajo. En tercera instancia, por ejemplo, tenemos el apartado de por qué nosotros seguimos tradiciones, que en este caso es por qué nosotros tiramos flores cuando una persona fallece, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que cuando una persona la están enterrando empezamos a aventar flores, y eso me llevó a una investigación aún más profunda de por qué se empezó a utilizar la flor como un elemento ritual dentro de, ahora sí, de comunidades, dentro de una cosmovisión de lo que es guardar luto, o en este caso representar que alguien falleció. Tan así es que, por ejemplo, las personas se visten de negro, ¿no? ¿Por qué se visten de negro? Porque tienen una ideología implementada en una construcción del pensamiento, ¿sí? Entonces, empiezo a indagar en esta parte de por qué se avientan flores y descubro que es una manera, por ejemplo, en la que se representa, si lo queremos ver así, que si tú tuviste una relación muy apegada con esta persona, bueno, avientas flores rojas, ¿no? Y si tu relación con esta persona iba más encaminada a la confianza y a que nunca vas a encontrar un amor incondicional como con esta persona, son flores blancas. Entonces empiezo a hacer este acto. Yo no tuve oportunidad de asistir al velorio de mi abuelita, de asistir al funeral. Entonces se quedó muy grabado esta parte de que yo aún me acuerdo, ¿no? Que mi mamá me mandó una foto en ese día y me dijo, aventamos una flor por ti, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, surge el tercer proyecto, que es esta parte de que hice el conteo, que fueron 7,547 días que yo estuve con mi abuela, que mi abuela estuvo empezando a contar desde el día de mi nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces, ¿qué hago? Bueno, compro un buen de flores y lo que hice fue un acto simbólico de desmembrar rosas blancas, hablando de una cuestión de amor incondicional, hablando de una cuestión de confianza sobre todo, y empiezo a deshojar hasta que completé en mi mente, o sea, yo iba contando hasta que completé los 7,547 pétalos que se tiran, ¿no? Obviamente, por ejemplo, este fue un cortometraje que se hizo de 1 hora 20 minutos y se guarda como tal, como un documental, pero empieza a existir, por ejemplo, fragmentos, ¿no? Lo podemos ver en la pantalla, aquí se ven las rosas, ¿no? Se ven los pétalos de flores blancas, cómo van cayendo, cómo hace alusión precisamente a esta parte de querer reconocer, sí, un pétalo en representación a cada día que ella dedicó, en representación a su amor, en representación a su cariño, en representación a la construcción de mi identidad, pero sobre todo también una cuestión de empezar a lo mejor a generar un desprendimiento, ¿no? Un desprendimiento. Podemos ver en las imágenes que, por ejemplo, hay bocetos y hay muchas fotografías, por ejemplo, de su archivo, ¿no? Yo aquí las tengo, que tienen que ver con su archivo, totalmente su archivo personal. Y obviamente hay toda una investigación detrás de todo esto, ¿no? El decidir por qué esas imágenes se iban a presentar, ¿no? O sea, yo hice, por ejemplo, este boceto en pequeño que tiene que ver con cómo narrar su historia personal, ¿no? Y por ejemplo, ella en algún momento salió en el periódico de su pueblo y empiezan a surgir todas estas partes donde a lo mejor yo no sabía si abordar similitudes físicas, si abordar a lo mejor una cuestión de mi relación más con ella, de poner fotografías, ¿no? Que tenían que ver con nuestra historia juntas. O sea, hubo muchas disyuntivas, ¿no? En la elaboración de este proyecto, pero eso es lo rico del arte, que te permite darte cuenta qué elementos sí sirven, qué conceptos sí sirven, cuáles agarramos y sobre todo nos permite experimentar en inquietudes que nosotros tenemos, pero sin dejar de lado la cuestión de que todo tiene un propósito. Por ejemplo, otra de las piezas, retomando esta parte del cabello, fue que yo hice un acto con varios amigos. Yo le pedí a varios amigos que estuvieron conmigo el día que mi abuela falleció y nos fuimos al Cerro de San Pedro y lo que hicimos fue un acto donde yo les pedí que me cortaran el cabello, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se ve en la imagen, ¿no? ¿Qué hago? Bueno,
les enseño, ¿no? Esta imagen, la acción consistió en eso, en que yo les pedí que me cortaran el cabello, no les di ninguna instrucción de, ay, no te pases de lanza, córtame menos, porque era una forma de representar el luto. Yo tomaba una referencia, por ejemplo, bíblica, a lo mejor es una historia universal que tiene que ver con la historia de Sansón, ¿no? Sansón de alguna u otra forma, él representaba, o esta cuestión de que Dios le había dado un poder y se representaba en su cabello, que era la fuerza. Al momento en el que él es engañado y bueno, le cortan el cabello, surge la debilidad. Tomando en cuenta esta parte de la debilidad, bueno, yo me sentía en ese momento así. Yo sentía que, bueno, que el mundo se me acababa, ¿no? ¿Y de qué manera podía representar mi duelo? A través de que ellos me cortaran el cabello. Mis amigos más cercanos, mis amigos que estuvieron muy persistentes en esta parte de cuando mi abuela fallece, y me empiezan a cortar el cabello, empiezan a cortarme el cabello. Fue una acción que de la misma forma se registra y entonces empieza a existir todo esto. De la misma manera que surge la inquietud por el cabello, surge una inquietud por la peluca oncológica de mi abuela, que yo en este caso, por ejemplo, yo se la pedí a mi abuelo, ¿no? Y le dije, oye, préstamela, o sea, la quiero ocupar para unos proyectos. Y mira, es de alguna u otra forma, volvemos a una cuestión semiótica que tiene que ver con la representación de la esencia, que tiene que ver con una representación del simbolismo, porque al final de cuentas esa peluca representa que sí mi abuela enfermó, pero también representa o tiene que ver con una cuestión de juicio de gusto. ¿A qué me refiero con esto de juicio de gusto? Bueno, yo me acuerdo que cuando mi abuela fuimos a hacerle su peluca, estaba muy de moda una serie en Netflix, no me puedo acordar el nombre ahorita, pero la artista, o bueno, la actriz es la que hizo las películas de Bridget Jones. Entonces, en esta nueva serie, pues la chica sale con el cabello así, con un corte asimétrico, sale rubia y es como que la mala de la serie, ¿no? Entonces, esa serie yo la empecé a ver con mi abuelita y ella me dijo, así quiero mi peluca. Entonces, nosotros buscamos con quién, ahora sí, qué persona, en qué estética o qué parte nos podían hacer una peluca como ella la quería, ¿no? Fuimos y obviamente se le hicieron a su medida, a su gusto. Mi abuela era súper blanquita, o sea, yo me siento blanca, pero yo creo que a su lado estaba prieta, y traía el pelo así súper rubio, ¿no? Y hasta el hecho de decir, bueno, la peluca la quiero así, y ella tenía la oportunidad a lo mejor económica de hacerse una peluca a su gusto, pues surge esta parte, ¿no? De que entonces yo empiezo a interactuar con la peluca en una búsqueda de querer traerla a todos lados. Entonces me la llevo al trabajo, me la llevo a la escuela, me la llevaba al súper, me la llevaba a todos lados, y el generar o el ver de qué manera podía yo representar que ella estaba conmigo, porque estaba apelando a una cuestión de que yo quería que ella regresara, ¿no? Que yo quería que ella estuviera conmigo, que yo quería que ella se volviera parte de todo lo que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces son muchos proyectos. Empieza, por ejemplo, aquí hay un boceto que yo les puse, que tiene que ver con el uso del cuerpo, por ejemplo, en esta. El uso del cuerpo, hice una serie, por ejemplo, de desnudo, que tiene que ver precisamente con la vulnerabilidad, ¿no? Nosotros cuando venimos a la vida venimos desnudos, venimos desprotegidos, y empiezo a interactuar o a generar estos diálogos que tienen que ver con el lenguaje corporal, con la semiótica, con el uso de los simbolismos, en cómo representar que yo necesitaba sentirme protegida en ese momento. Que una de las partes o uno de los efectos que tuvo esta parte melancólica de no saber qué fue lo que perdí, era también una búsqueda intensa de querer reconstruir todo y querer sobre todo desarrollar, por ejemplo, esto, ¿no? Como si yo me pudiera sentir cuidada al momento en que yo tenía la peluca. Lo veo a lo mejor como cuando los niños son pequeños, que empiezan a desarrollar como apego con trapitos, ¿no? Y muñequitos, porque es la forma en que se sienten seguros. Bueno, esta era la forma en que yo me sentía segura, ¿no? Utilizando la peluca, llevándomela a todas partes, una forma de sentirme protegida, y sobre todo que tenía que ver con el cuidado mutuo. Cuando hablo precisamente del cuidado mutuo, hablo pues de que mi abuela, ella fue la persona que me crió, ella fue la persona que me cuidó, y en algún momento de mi vida yo tuve que devolver eso, ¿no? Esta parte de cuidarla, esta parte de bueno, llevarla al hospital, ¿no? De llevarla a sus quimioterapias. Entonces,
cómo el juego del cuidador y la psicología estaba muy inmersa dentro de este trabajo, ¿no? Les voy a dejar de compartir pantalla. Ahorita les voy a volver a compartir otro contenido. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda, alguien quiera preguntar algo. No sé si quieran preguntar algo o les sigo. Ustedes díganme. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van de preguntas? Vas muy bien. Ah, muy bien, entonces sigo. ¿Sí? Bueno, entonces voy a seguirle. Entonces, Sí. esta parte de este proyecto que era honrar su memoria, sobre todo, y que tenía que ver con una cuestión de añoranza, ¿no? Una añoranza, una necesidad de querer ser cuidada otra vez por ella, el latente deseo de querer que ella estuviera. Y algo muy padre es que ustedes, por ejemplo, ya lo vieron igual en los videos, que otro de los proyectos tenía que, o hacía alusión, se tituló esta obra Indeleble, y hablaba precisamente de eso, ¿no? Cómo ella es parte de mí, porque ella vertió todo en mí y nunca se va a ir, ¿no? Y, por ejemplo, hice esta parte que tenía que ver, por ejemplo, con el cuerpo, me hice 2 tatuajes, ¿no? Uno era su firma, porque de alguna u otra forma, por ejemplo, en el arte, una firma representa que tú eres el creador, representa tu sello, representa hasta en una cuestión legal que tú estás aprobando algo, ¿no? Una cuestión, por ejemplo, de que yo me tatuara su firma era eso. El decir, yo de alguna forma estoy siendo aprobada por ella porque como si fuera yo su creación, ¿no? Y una forma de saber que ella es parte de mí y que nunca se va a ir. De esta manera, o es así como surge Inerme. Inerme es una maqueta ahorita. Yo quiero que próximamente ya pueda ser un libro publicado. Se denomina fotolibro. Y precisamente Inerme, eso es lo que significa. Inerme significa que está desprovisto de armas para protegerse. ¿Qué sucede? Que dentro de toda esta investigación, como nosotros lo estamos viendo, que no solamente se limita a una cuestión, por ejemplo, fotográfica, que no solo se limita a una cuestión de videoarte, a una cuestión ritual o el uso del cuerpo para llegar a algo, pues bueno, en este momento Inerme surge como una exploración de mis estrategias de producción artística. Es una posibilidad que yo le doy a esta investigación que recae obviamente en un carácter simbólico totalmente, pero sobre todo que también tiene que ver con una cuestión de reinterpretación. Como yo, en lugar de poner, por ejemplo, 400 fotografías, agarro una de cada proyecto, 2 de cada proyecto, a lo mejor las más relevantes, y me permiten contar toda esta historia, ¿no? Como todo en su conjunto, hasta con una cuestión auditiva, me permite yo persona, yo lector, yo espectador, tener una interpretación, porque vaya, no estoy hablando de otra cosa de otro mundo, ¿no? No estoy hablando de otra cuestión, sino que en algún momento todos hemos perdido a un ser querido. Todos hemos perdido a una persona que amamos, todos hemos perdido a nuestro objeto amado y sentimos esto mismo, ¿no? Yo tomo mucho en cuenta esta parte que tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver también otra vez con la semiótica, que es que el objeto es construido por la mirada, ¿no? Nosotros, apelando a nuestro juicio de gusto, decimos me gusta, no me gusta, pero detrás de todo eso hay algo que te permite hacer otra vez clic y que dices, no necesito ser un experto para yo interpretar esto porque medio puedo entender de qué va, o con toda esta explicación podemos ver la importancia del carácter simbólico que está detrás de esto, ¿no? Cuando yo hago alusión a esto de que el objeto es construido por la mirada, quiero decir que, por ejemplo, esta investigación no solamente se limita a lo mejor a que sea un fotolibro, a que sea una maqueta, sino que tal vez el día de mañana puede ser un libro, ¿no? Puede ser un libro escrito, puede ser un cortometraje, puede ser una exposición de museo, que en su primera instancia esa fue la intención de esta investigación, ¿no? O sea, de esta investigación, por ejemplo, sale esto, que se llama Inconmensurable, y es un libro de 300 hojas donde se plasma toda la investigación, todas las imágenes, todos los bocetos, toda la cuestión de prueba y error, los aciertos, los inciertos de mi investigación. Y a lo mejor, por ejemplo, ahorita esta parte o esta maqueta que yo les voy a presentar es eso, una versión ya más sólida, que no estoy exponiendo como tal cuáles son los aciertos o los inciertos, sino más una cuestión que ya tiene que ver con algo más objetivo,
Sí, entonces les voy a poner el video de la muestra, ahora sí que la presentación del libro del día de los voy a compartir para que ustedes vean. Voy a compartirles también un audio. Se me hace muy interesante. Muy pertinente la cuestión que ustedes decían, cuestión visual. También ya tengo a todos dormidos, despierten, despierten. Querida Danae, parece que tenemos problemas con tu señal. Vamos a ver el video y veremos cómo corre todo esto. Y también hay preguntas ya del público, enseguida te las comento, pero igual puedes compartir la pantalla completa para que pudiéramos ver de cerca el libro. Perfecto. Mira, de hecho ahí ya está mi pantalla completa. No sé si se puede ver. Sí. Sí, perfecto. Entonces voy a darle play y ya lo checamos. He tratado de darle camina a tu muerte y a mi pena un sentido. Es la poca sangre que quiero darte y que puedo Bueno, entonces, ver en esta maqueta y ya tenemos diferentes preguntas de quienes nos acompañan en la sala. Entonces vamos a aprovechar la siguiente parte de esta transmisión para poder dialogar directamente contigo, tener la oportunidad, ya que estás aquí, de que respondas las preguntas de las interesados. Mira, tengo aquí, además de muchísimas felicitaciones
a tu trabajo una inquietud de Brenda Segura, que se encuentra con nosotros. Querida Brenda, ¿quieres tomar la palabra y ser tú directamente que le pregunte a Danae? Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Maestra, una pregunta. ¿Cuáles fueron las, pues sí, como bien en la una pregunta, ¿cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron al momento de realizar pues este proyecto? Híjoles, yo creo que en primera, que yo estaba como en una cuestión de tristeza y no quería hacer nada. Yo creo que esa fue la primera. Estaba en una cuestión, pues, de que no tenía ganas de hacer nada, porque obviamente mi abuela no estaba. Pero esa misma etapa de duelo, de dolor, de tristeza, muchas veces puedo decirte que no me dejaba ver con claridad, ¿no? O sea, si bien el arte, lo vuelvo a repetir, es un proceso de investigación, pero que en algún momento toda esta parte que yo lo veo así como una cartografía emocional, que era el reconocer cuáles eran las emociones, cómo poder vincularlas a una cuestión anímica, me cegaban completamente, ¿no? Porque había días que, como yo lo traté de demostrar en la cuestión de la obra, era que hoy sí me sentía con ganas de, o sea, hoy voy y entiendo que no estás. Y en la tarde yo estaba hecha un mar de llanto porque yo decía, es que ¿por qué no estás? ¿No? Yo creo que en primera instancia sí fueron mi cuestión anímica, mi cuestión emocional. Yo te podría decir que eso fue lo primero que me impidió ver con claridad este proyecto. Eso sería. Pero lo padre de esto es que a lo mejor se pone en contraparte, ¿no? Porque eso mismo fue lo que me impulsó a ver diferentes modos de lectura, a tener diferentes visiones de cómo armar esto, ¿no? Como lo es así que, por ejemplo, yo les decía, no seleccioné 400 fotos porque era demasiado y porque yo sabía que una fotografía estaba justificada en cuestión de calidad, en cuestión de contenido, en cuestión de investigación detrás, para que si yo ponía una sola foto, era suficiente, ¿no? Por eso seleccioné, por ejemplo, poquitas fotos que hablan en general de todo este proceso, pero que yo sé que tienen la fuerza y no hablando o aludiendo a una cuestión emocional, sino como profesionista que me pongo en contraparte y puedo ver el trabajo como lo vería con cualquier otro de mis compañeros, que tiene una postura y se puede posicionar dentro de una investigación artística. Yo creo que esa sería mi respuesta. Hay más preguntas. Gracias, maestra. Sí, ¿de qué? Estefanía Nieto, por ejemplo, que quiere preguntarte directamente. Perfecto, sí. Hola, maestra. Bueno, yo tengo una pregunta. Antes de dedicar esta serie de obras a su abuelita materna, ¿sus obras tenían algún otro concepto? Sí, de hecho, obviamente al momento en el que, bueno, yo me enfocaba o yo hacía otro tipo de cosas que iban a lo mejor encaminadas a una cuestión que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con la boca, que tiene que ver con una definición aristotélica, que nos dice que cuando nosotros hablamos qué deseamos, deja de ser un deseo. Entonces sacrificamos el deseo para convertirlo en un medio de comunicación. Mi obra, por ejemplo, antes de todo esto, era una cuestión totalmente diferente que indagaba a lo mejor en cuestiones de los dulces, como hablando de esta cuestión del apetito, lo que queremos, lo que deseamos. También utilizaba mucho, por ejemplo, el elemento del confeti, el elemento de la risa como una cuestión sátira, que, por ejemplo, hay una frase que podría delimitar todo este trabajo detrás del momento en el que fallece mi abuela, que era atrapa el instante o perderás la vida, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de esta cotidianidad que estamos inmersa todo el tiempo y que ya somos unos robots totalmente, entonces hacemos las cosas en automático, ¿no? Ya no tomamos atención al momento en el que nos estamos bañando, cuando vamos caminando por el centro, perdemos tantos detalles porque nuestra mente se vuelve un mecanismo en contra de nosotros y sobre todo era esta parte de la sátira, la parte de la burla a la existencia misma, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, a veces a mis alumnos, esta parte de vean lo irónica que es la vida, que si nosotros nos vamos a cuestiones filosóficas y existenciales, si lo queremos ver así psicológicas, venimos a la vida a terminarnos, ¿no? Y no somos conscientes de eso porque estamos preocupados en cualquier u otra cosa
que no sea con el apreciar la cotidianidad, con el apreciar en verdad el detalle que puede hacer que tu día cambie completamente, que tu vida, que tu recuerdo pueda tener un enfoque y una interpretación totalmente diferente. Entonces, sí es diferente. Ahorita, por ejemplo, desde que falleció mi abuela, como lo comenté, existió una fractura en mi vida personal, tanto en mi vida y en mi obra artística, porque interpreté o indagué en base a inquietudes y a sentimientos que antes no había pensado en ningún momento empezar a conceptualizar a partir de eso, ¿no? Entonces sí cambió totalmente. Todavía no sé, por ejemplo, ahorita estoy trabajando, tengo en mente otros proyectos que sí van encaminados a lo mejor a una cuestión todavía a lo mejor del duelo, ¿va? Ya no de la melancolía, a lo mejor del duelo, porque también está esa parte de que a veces hay duelos inconclusos, ¿no? Y pueden pasar 5, 6 años, 7 años y nunca superas una pérdida. Entonces estoy ahorita en esa indagación de qué es lo que va a surgir en base a eso, pero sí, sí era totalmente diferente. ¿Sí respondí tu duda? Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda por ahí? Sí, Magda Flores quiere preguntarte algo. Yo, Adelante. así, fue fácil, bueno, como realizar este proyecto, ¿te ayudó o fue peor? O sea, mientras lo hacías, ¿te sentías mejor o cada día te sentías peor? Así, no me preguntes eso porque voy a llorar. Es que yo también. Yo creo que fue difícil. O sea, sí fue difícil hacer todo este proyecto, fue muy complicado, pero puedo decirte que sí me ayudó, porque no te voy a hablar de una superación, no te voy a hablar de una aceptación, pero sí puedo hablarte de que en realidad entendí qué lugar ocupa mi abuela en mi vida. Lo hice consciente. Todo eso inconsciente que yo te puedo hablar de una cuestión de educación, hago por ejemplo, este paradigma de que crecimiento es igual a cimiento y cimiento es igual a destino, ¿no? Entonces, sí te puedo hablar de una cuestión que sí hubo un reconocimiento de mi parte, que pude conocerme a través de esto y sobre todo algo que yo comentaba al principio, ¿no? Que es que el arte nos permite abordar procesos terapéuticos. No te voy a decir que estoy sanada totalmente, o sea, esto no es real, tampoco te voy a vender la idea de haz arte y supera tus problemas existenciales, porque no es así, pero sí creo que el arte nos permite ser más sensibles con nosotros mismos. En mi caso me ayudó para reconocer esta parte. Yo sé que, por ejemplo, me doy cuenta que el hecho de que mi abuela no esté aquí, obviamente para mí es indispensable que ella estuviera aquí, ¿no? Pero también me doy cuenta de todas las cosas que no solamente estoy abordando una cuestión de tristeza, de depresión, de, ay, es que yo quisiera, sino que cuando lo empiezo a ser consciente me doy cuenta que estoy hablando de una celebración de la vida, de la celebración que tuve, del tiempo que pude compartir con mi abuela, del tiempo y del memorial que tenemos juntas, y eso va más allá que hablarte o condicionar esta obra a un aspecto depresivo que hable o aborde la melancolía y el duelo, ¿no? Por ejemplo, en algún momento yo tuve la oportunidad de que un psicólogo criticara esta obra, criticara lo del fotolibro, y él mencionó y me decía, es que date cuenta que cuando posicionamos el tema de melancolía dentro del campo del arte, siempre son colores negros, son colores grisáceos, son colores lúgubres, y tú le das un sentido totalmente nuevo, porque utilizas colores, utilizas el elemento de la flor que sí va a una cuestión, por ejemplo, idealista de lo que es el arte, que bueno, la flor se empezó a utilizar como una representación del paraíso, ¿no? De cuando los niños van al cielo. Tan es así que, por ejemplo, en las fotografías post-mortem, por eso utilizaban este tipo de fotografías en escenarios visuales, en escenarios narrativos, porque buscaban cómo representar pues ahora sí que el cielo, el paraíso, ¿no? Entonces, yo que ahora, por ejemplo, ya terminé, si lo queremos ver así, puedo poner a lo mejor en pausa y en perspectiva la investigación que hice, puedo darme cuenta que es eso, que no se limita a una cuestión emocional, sino que tiene que ver más con una cuestión de celebración de todo lo que pude hacer con ella, ¿no? De todo este memorial juntas, de todo lo que ella me enseñó,
porque retomo esta parte de que de alguna u otra forma ella forma parte de mi identidad. Sí la traigo en mi sangre, sí es parte de mí, sí es parte de mi ADN, y mucho a lo mejor de lo que ella me enseñó tiene que ver en la forma en que yo interpreto el mundo, en la forma en que yo puedo conceptualizar de primera instancia mi entorno, pero no se limita a eso. Entonces, sí siento que si lo queremos ver hasta como una cuestión motivacional, que no va así, sí me ayudó, sí me permitió generar una cuestión de terapia, una cuestión de reconocimiento, y sobre todo es algo que, por ejemplo, yo a lo mejor es un despliegue que quiero darle a esta investigación, que tiene que ver con eso, ¿no? Cómo nosotros o cómo por medio del arte podemos ayudar a las demás personas para que conviertan su tristeza en algo más. Focalicen y canalicen la locura, el sentimiento de dolor o algo, no en cuestiones negativas, sino en algo más a través de una mirada artística, a través de una pulsión, de una estrategia creativa, si lo queremos ver así. Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias. No, hombre, gracias a ti. Emanuel tiene una pregunta para ti, Danae. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, a lo mejor ya usted ha respondido esta pregunta que le voy a hacer en las preguntas anteriores, pero yo quería preguntar que si existe ya un proyecto a futuro, ¿verdad? Que continúe este mismo proyecto inerme, que ya se esté empezando, que ya se esté conceptualizando, pues para futuro. No necesariamente a lo mejor en fotolibros, sino más como puede ser cualquier otro tipo de manifestación artística. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Pues mira, de hecho, ahora tengo una inquietud. Una, por ejemplo, de las estrategias o de los recursos que yo utilizo dentro de mi obra es la escritura. Antes de que yo me metiera a la licenciatura en arte contemporáneo y empezara a experimentar, siempre tuve una focalización en lo que es la escritura. Yo creo, y en este momento te puedo decir que sí tengo una inquietud y tengo por ahí un cosquilleo de convertir esto en a lo mejor una obra literaria. Como tal, no he trabajado, no tengo una concepción, si lo queremos ver así, de empezar a abordar este tema, porque sí a lo mejor me interesaría más o mi intención ahorita es ver de qué manera puedo publicarlo, ver de qué manera ya sea por una editorial o algo, esto hacer que formalmente sea un fotolibro que obviamente permite enriquecer todo este proceso de investigación, ¿no? Como yo lo decía en una primera instancia, esto está planeado y de hecho hay un render 360 para que se monte en un museo. Ahorita, por ejemplo, la idea es eso, darle una continuidad, que yo pueda exponerlo este año, que obviamente por cuestiones de pandemia, pues todo se atrasa, ¿no? Una de mis primeras inquietudes es esta, otra es esta parte de enfocarla al fotolibro y por supuesto otra es que tiene que ver con una cuestión poética, literaria, de armar algo que tenga que ver ahí con la escritura. No está definido como tal, pero sí es algo que ya tengo en mente, ¿no? Y algo, por ejemplo, no lo sé, cuando yo tengo algo en mente ya es muy difícil que lo saquen de mi cabeza, ¿no? Si se me ocurre en ese momento, yo empiezo y, por ejemplo, el otro día le decía a mi mamá, es que quiero hacer unas pinturas y quiero hacer una especie de pintura 3D y mi mamá nada más se me quedaba bien. Y le dije, ya me voy. Y en ese momento salí y fui a comprar pinturas, pinceles, y mamá me dice, ay, ¿cómo eres? No, si se me mete una idea en la cabeza, ya no me la vas a sacar. Entonces, espero yo que a lo mejor en los próximos 5 años puedas ver y que digas, ah, sí la hizo, pero ahorita tengo esa inquietud y créeme que tengo las ganas y sobre todo el deseo de aprender más y de profundizar porque pues mi abuela lo representa todo para mí, ¿no? Y esa es la motivación suficiente. Entonces, hasta ahorita puedo decirte que va como que por ahí el asunto, pero ya veremos qué sucede. Dale, pues, muchas gracias. Gracias. Hola, Miss. Hola, hola. Bueno, yo también tengo una pregunta. Sí. Yo recuerdo de que cuando se presentó, mencionó de que no era, no trataba de mostrar las etapas de un duelo como tal. Y yo quería preguntar acerca de en qué se diferencian, porque bueno, o sea, a mi interpretación personal, pues por ejemplo, yo podría ver de que, bueno, una de ellas fue, pues, digamos, la negación, en donde, pues, se niega de que no está nuestro ser querido.
Otra, yo creo que era la negociación, en donde usted pues negocia que, bueno, o sea, no está su abuelita, pero está su peluca, entonces es, digamos, lo mismo. Y después es lo de la depresión, cuando usted decide desprenderse de, digamos, de su cabello, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, de que si no es como tal similar a las etapas del duelo convencional, entonces, ¿en qué se diferencia? Ok, bueno, mira, en esta investigación, cuando yo empiezo a abordar precisamente este tema de lo que es el duelo y la melancolía, cuando hablamos de un duelo, es una parte consciente. Supongamos que nuestra mente se divide en lo que es la cuestión de la psique, la parte consciente y la parte inconsciente. Cuando abordamos un duelo, esto quiere decir que nosotros identificamos que esa persona no está y sabemos qué es lo que perdimos de ella. No en una cuestión libidinal de que te produzca placer o dolor el hecho de que no esté. Sabes que perdiste algo, no entiendes, a lo mejor no dimensionas la cuestión de qué alcance tiene, pero en la cuestión de la melancolía sucede todo lo contrario. Entiendes que perdiste algo, no sabes qué es y por lo tanto surge una cuestión libidinal que tiene que ver con el placer, que es que tú intentas y toda tu mente y toda tu vida y toda tu espacialidad y tu existencia se enfoca en lo que perdiste. Una cuestión fatalista, ¿sale? El duelo te permite continuar, a lo mejor si lo queremos ver así, con tu vida, pero ¿qué sucede en la melancolía? Que todo gira en torno a lo que perdiste. Entonces, se vuelve esta parte o en este desprendimiento de que dices, ay, es que yo estuviera ahorita con esta persona, ¿no? Por eso yo hacía hincapié, o es esta parte de que toda tu vida, toda tu existencia se enfoca en el objeto amado, en el objeto que perdiste, y entonces sucede algo contradictorio a lo del duelo, que es que empiezas a replantear tu vida en base a lo que no tienes, ¿sale? ¿En base a qué? A tu pérdida. Empiezas a replantear toda tu vida en base a eso y intentas recrearla desesperadamente en cuestión del duelo. Por eso el duelo es una cuestión facética que te dice, hoy estamos en una parte de aceptación, hoy estamos en una parte de negociación. Al contrario del duelo, perdón, de la melancolía, son todas al mismo tiempo. Entonces no puedes diferenciarlas. Tan es así que, por ejemplo, no sé, o una analogía que se me ocurre es, ¿por qué el libro que vimos o por qué el video que les enseñé no está planteado como un libro que tiene página 1, página 2, que tiene una narrativa conductual? Porque mi interés es que, por ejemplo, cuando ustedes puedan ver esto, ustedes puedan jugar con qué lectura quieren darle. Si quieren poner primero esta imagen, si quieren cambiarla y ponerla en otro lugar, ¿sale? No condiciona una lectura narrativa a un libro convencional, precisamente por eso, porque no estoy reconociendo etapas, no estoy abordando en este momento como hasta si fuera estadística, si lo queremos ver así. Ah, bueno, hoy llevo un 15% de esto, no es así. Entonces, todo esto sí habla de, ¡ay, eso no me está yendo! Sí habla de algo en particular, pero tú le puedes dar la lectura que tú quieras, ¿no? Si tú quieres poner una imagen antes, si tú quieres que esta sea la portada, tú la pones, porque precisamente es ahí cuando apelo al impacto colectivo que puede tener una obra de este tipo, como lo es la pérdida de un ser amado, porque todos en algún momento hemos perdido a alguien cercano, ¿sí? Entonces, eso podría decirte que es la diferencia. Entonces, recuerda que el duelo es una parte que sí reconoces que la persona no está, pero no tienes una mirada tan fatalista como en la melancolía, que tu vida entonces se centra en toda esa representación del objeto perdido y buscas que tu vida gire en torno a eso. Buscas desesperadamente reconstruir todo aquello que no sabes qué es lo que perdiste, entonces por lo tanto te vuelves loco y haces de todo por encontrar qué fue lo que perdiste. No sé si más o menos me logré explicar o si más o menos entendiste. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ok, perfecto, sí, gracias. Y precisamente, por ejemplo, ahorita que era esta parte de la lectura narrativa, ¿no? Muchas veces cuando nosotros creamos este tipo de proyectos, que en este caso, por ejemplo, es la maqueta de un fotolibro,
tiene que ver con una congruencia y tiene que ver sobre todo con una integridad conceptual, ¿no? Si mi concepto está hablando de la melancolía, que es no lo quiero abordar como un desorden, porque dentro de ese desorden hay tendencias y hay conductas que se repiten. Es por eso que, por ejemplo, no lo condiciono o no pongo que el fotolibro, mi propuesta no va a que sea una lectura conductual, ¿no? Como te lo decía. O sea, el hecho de que, por ejemplo, tú selecciones, te voy a mostrar, por ejemplo, aquí, ¿no? Ahí se ve. Por ejemplo, esta parte. Son las mismas obras, pero si te das cuenta, aquí ya te da una lectura, ¿no? Está esto. Aquí, por ejemplo, te habla de las trenzas, de esta parte que empecé a indagar. Aquí te habla del cabello, o sea, como si estuviera segmentado, como si fuera el duelo, que tiene que ver con una cuestión facética. No es, esa no es mi intención. Por eso es que el libro se complementa, o en esta maqueta se complementa una imagen de otra, ¿no? Porque puede ser que al mismo tiempo esté ocurriendo. Porque puede ser que en este momento yo te esté hablando de un desprendimiento y de una añoranza, ¿sí? Puede que yo te esté hablando, por ejemplo, aquí de esta parte de que estoy empezando a entender un desprendimiento y que quiero hacer consciente el hecho de aprender a dejarla ir. Y aquí, por ejemplo, en esta foto, si ustedes la ven de cerca, tiene un dije, por ejemplo, ahí creo que se ve. En medio tiene un dije, ¿no? Y este dije, por ejemplo, es un juego de collar y aretes que yo le regalé a mi abuela en su momento cuando ella estaba viva, pero a ella la enterraron con estos aretes. Entonces, yo me quedo con el dije y el momento de yo usar, o el impacto y la cuestión conceptual de yo usar este dije, hace una connotación de vínculo otra vez. De decir, bueno, ella trae los aretes puestos y está enterrada con estos aretes, entonces el momento de yo usar, a lo mejor si lo queremos ver así como abrir un plano dimensional y poder tocarla y poder estar con ella. Entonces, es por eso que la lectura de esta propuesta o de esta maqueta es eso, ¿no? Que el espectador, que el lector pueda generar su propia interpretación, su propio acomodo en base, aludiendo otra vez a esta parte. La experiencia individual, que volvemos al punto, tiene siempre un impacto colectivo. ¿Va? Entonces, eso es todo. Yo tengo otra pregunta. ¿Sí? Bueno, primero que nada se me hizo un proyecto muy interesante, o sea, se me hace que refleja muy bien las emociones que se quieren reflejar. Además que es como una manera muy bonita de recordar o hacer un tipo de homenaje a ese ser querido que pues ya no está. Y pues mi pregunta es que, ¿qué fue lo más bonito que se experimentó al momento de estar realizando este proyecto? ¿Qué fue lo más bonito? Híjole, yo creo que a lo mejor ahí me voy a meter en unas cuestiones, no sé, del concepto de lo que es real y la realidad, pero yo creo que lo más bonito que te puedo decir es que en la elaboración de todo este proyecto y en mi mente, yo pude darle vida a mi abuela otra vez, ¿no? El intento de este fotolibro, de esta maqueta, de todo este proyecto, yo creo que a la mitad, por ejemplo, de toda la investigación, porque en primera instancia no fue consciente, es una frase que dice así, ¿no? He tratado de darle a tu vida, a tu muerte y a mi pena un sentido. Es la poca sangre que puedo darte y que puedo darme. Entonces, el hecho de recurrir a la memoria a veces puede ser bien traicionero, ¿eh? No te estoy diciendo que también, o sea, puede ser muy traicionero en esta parte de que hasta qué momento creemos que nuestros recuerdos son reales y hasta qué momento nosotros decidimos alimentar esos recuerdos que tan es así que a veces te hacen meterte en cuestiones de problemas de salud mental, ¿no? Pero yo creo que va encaminado a eso, que a través de todo este ejercicio me di cuenta que si bien mi abuela no está, pero no necesito tenerla físicamente porque ella está conmigo y porque siempre me va a acompañar, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, yo les comentaba del tatuaje, ¿no? Y, por ejemplo, es un tatuaje que me hice, y de hecho, por ejemplo, aquí se ve, ¿no? Y es su firma y es esta parte de que estoy marcada de por vida por ella, ¿no? Y en el pie, por ejemplo, me puse, dice, lo resististe todo, tu huella es indeleble. Esta parte de que a lo mejor no venciste la enfermedad, pero me diste las armas y la enseñanza suficiente para entender que uno puede
ser valiente y luchar por su vida como ella lo hizo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí fue lo más bonito, el darme cuenta que ella sigue estando conmigo, ¿no? A veces uno se vuelve súper fatal ante este tipo de situaciones y piensas que tu vida no tiene sentido otra vez, ¿no? Y para qué te sirve vivir y todo. Y al contrario de todo esto, que a lo mejor en primera instancia sí empecé con esa visión de decir, la vida es un asco y lo que sea, pero durante el trayecto me fui dando cuenta y fui consciente de que ella me dio lo necesario para seguir adelante. Cambió todo esto. Interpreté su vida, interpreté su muerte y sobre todo mi pena para que las dos pudiéramos existir en mi memoria, para que ella pudiera existir en algún momento, si lo queremos ver así, ¿no? De que qué pasaría si, no sé, el día que yo me case, ejemplo, me llevo la peluca de mi abuela, ¿no? O sea, este tipo como que de juegos de real y realidad que me permiten de alguna u otra forma el darle un poco de vida a ella. Entonces creo que eso es, bueno, no creo, eso es lo que más me gustó, el poder sentirla nuevamente, el poder tenerla conmigo y sobre todo, pues que me doy cuenta, ¿no? Que ella nunca, o sea, que no se ha ido porque ella sigue aquí conmigo, ¿no? Hasta una frase que igual dicen en el fotolibro, bueno, en la maqueta, que dice, espero alcanzarte donde quiera que te encuentres, ¿no? Mi papá una vez me dijo, ay, es que esa frase es como muy diabólica, ¿no? Dice, ay, está bien fumada, pero es esa parte poética, ¿no? De decir, ay, bueno, o sea, en verdad espero poder tocarte donde estés, porque sé que estás aquí, porque sé que estás, ¿no? Y porque sé que te llevo en mi sangre, si lo queremos ver así. Muchas gracias, maestra. Sí, gracias. Continuamos con las preguntas, Danae. Muy bien. Muy inquietos los alumnos de la coordinación. Ahora tenemos a Nayeli Robledo Martínez. Muy bien, gracias. Bueno, primero que nada, pues este libro pues me pareció muy interesante y sobre todo el cómo lo interpreta y cómo interpreta sus sentimientos. Bueno, al menos yo nunca había conocido alguno de los conceptos que usted menciona y creo que en algún momento me ayudará a mí para la pérdida de un ser querido. Y mi pregunta es si quién fue las personas que la apoyaron o si en algún momento decidió decir, no, ya no voy a terminar este proyecto. Pues en primera instancia fueron mis papás. Mi mamá siempre ha estado muy, bueno, cuando ella se dio cuenta precisamente de que mi proyecto iba enfocado a una cuestión de mi abuela, pues eso inconscientemente la hizo estar al pendiente y también conscientemente como esta parte de qué estás haciendo, ¿no? Como esta parte del homenaje, porque al final de cuentas, pues es su mamá, pero en algún plano simbólico también representa a mi mamá, a mi abuelita, ¿no? Entonces mi mamá fue una de las personas que estuvo más involucrada en esta parte de cosas, ¿no? Y échale ganas, y mira, tú puedes. Había días que, por ejemplo, no sé, yo estaba en la cama y a veces iba con mi mamá y ella ve que yo empezaba a llorar y hasta fue algo padre y muy curioso porque en este momento en el que yo me permitía mostrarme vulnerable, se creó un vínculo diferente con mi mamá, ¿no? A lo mejor ella empezaba a llorar también y empezaba esta parte de no, pero tranquila, todo va a estar bien. Y eso es lo padre del arte. Eso es lo padre de cuando uno decide abordar este tipo de proyectos, porque cuando están bien fundamentados, cuando están bien conceptualizados, tienen otro impacto, ¿no? En esta parte, o en el ejemplo que te quiero dar es que el hacer yo este proyecto me permitió ser más unida con mi mamá, ¿no? Me permitió ver a lo mejor puntos en común y decir, mira, es que yo pienso esto de mi abuelita y así y así. Y hasta en algún momento mi mamá opinaba, ¿no? Y me decía, bueno, yo no sé mucho de arte, pero fíjate que estaría padre esto, o mira, me gusta esto, o podrías hacer esto y aquello. Entonces, el crear nuevos vínculos, también eso es el impacto que puede tener el arte en tu vida, ¿no? Fue mi mamá, fue mi papá también, por supuesto, y sobre todo muchos amigos. Los amigos que fueron los que me ayudaron a hacer este performance de cortarme el cabello,
siempre han estado presentes en mi vida de alguna u otra forma, ¿no? Tengo un amigo que, por ejemplo, él es súper cool así dibujando y yo le decía, es que ayúdame, ¿no? Por favor, mira, ayúdame a plasmar esta idea que tengo en mente así y así. Y también, por ejemplo, a él le pedí mucha ayuda en la cuestión fotográfica, ¿no? En estas partes de exploración, en esta parte de, oye, mira, es que no sé, estoy bloqueada. Llega un momento en el que no sabes cómo continuar, no sabes qué decir, no sabes, y no porque tu investigación esté mal, sino porque, como lo comentaba, la cuestión emocional me podía mucho, ¿no? Hubo un momento en el que, por ejemplo, mi abuela, antes de que falleciera, estuve enronchada como un mes antes. Antes de que mi abuela falleciera, estuve enronchada así de todo el cuerpo. Falleció y yo creo que duré como otro mes enronchada, ¿no? Y yo decía, pero es que, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué estoy enronchada? Y obviamente cuando ya te pones a analizar y, por ejemplo, con el psicólogo y todo, me decía, es que es tu angustia, ¿no? O sea, es tu angustia, es la forma en que, en que tu cuerpo refleja tu interior, ¿no? Y pues nada, o sea, yo creo que sí fueron mi mamá, mi papá, mis hermanos también, no se digan, me apoyaron demasiado, estaban a veces, iban y me abrazaban, ¿no? Iban y buscaban hacerme como que plática, iban y decían así, ay, mira, porque obviamente fue diferente la relación que tuvieron mis hermanos a la relación que yo tuve con mi abuela, ¿no? O sea, fue diferentes planos de su vida, de su momento, y pues nada, entonces eso yo creo que es mis amistades más cercanas, que tampoco creas que tengo así súper muchos amigos, la realidad es que tendré como 4 o 5, ¿no? Y mi mamá, que estuvo siempre ahí al pendiente, y mi papá también, ¿no? Que también a lo mejor a veces era como, ay, pues no entiendo, pero se ve muy bien, y tú échale ganas, y tú puedes, mi amor, ¿no? Y tú no desistas, nosotros estamos para apoyarte. Entonces, eso sería mi familia y mis amigos, los más cercanos. Todas estas personas que apoyaron este momento desde el punto de vista emocional. Pero el proyecto artístico, ¿qué influencias, qué soportes, quién te hizo fuerte para la creación de estas imágenes que están dentro de tu fotolibro? Pues en primera instancia, los que fueron bueno, obviamente, como les comentaba, es una extensión de la investigación. O sea, con este proyecto no fue con el que me titulé, es aparte, pero también, por ejemplo, el que estuvo muy, muy de la mano fue Juan Pablo Meneses. Él es un artista potosino que también tiene esta cuestión fotográfica y sobre todo, pues es doctor. Entonces, el hecho de que él estuviera siempre revisando muy puntual mi obra, me permitía precisamente en primera instancia observar y poner en perspectiva mi obra y sobre todo la conceptualización y sobre todo esta parte de la justificación artística. Obviamente no he de hablar de la cuestión técnica porque él obviamente es fotógrafo, entonces sí me decía así de, oye, mira, puedes cuidar este aspecto, chécale más acá, sé puntual en esta parte. Y, por ejemplo, también Marco Villa, él también fue uno de mis asesores de tesis y él, pues, es psicólogo de cabecera, ¿no? Entonces, él siempre estuvo como que esta parte así de terapia de, oye, no, me decía, es que date cuenta que ya te desvariaste, no va por ahí el asunto. Checa bien, sé puntual. Aparte fue una etapa medio complicada porque yo empecé a trabajar en ese lapso y yo no me metía, por ejemplo, ellos me asesoraban en particular, pero las asesorías eran como a las 9, 10 de la noche. Entonces yo llegaba del trabajo y me ponía a darle a la tesis y me dormía como a las 3 de la mañana, ¿no? Y era estar en constante revisión, era estar en constante, sobre todo, aportaciones, ¿no? También, por ejemplo, tuve la oportunidad de que Aldebarán Solares criticara esta obra. Yo se la mandé y le dije, oye, me interesa mucho tu opinión, pudieras darme una crítica en realidad, pero bien, ¿no? O sea, esta parte de, quiero que me digas qué aprecias tú del trabajo. Y él me hizo y puso en perspectiva esta parte, ¿no? De que decía, bueno, o sea, veo que en realidad estás comprometida con tu trabajo, veo que en realidad se puede ver a lo mejor una maduración en cuestión de técnica, en cuestión fotográfica dentro de este proceso. Y yo creo que eso es lo que te alienta, ¿no? El hecho de ver que no que aprueben tu trabajo, porque no es mi intención, pero el hecho de ver que estás haciendo bien tu trabajo y por lo tanto tiene un impacto y repercute en la forma en que los demás artistas, en que los demás agentes culturales, en que tus maestros y en que profesionistas que tienen que ver con el campo del arte puedan ya mínimo interesarse y tener una interpretación en base a eso.
eso fue lo que me despegó. El hecho de ver esta parte de que en realidad existía una maduración en mi investigación, que estaba bien fundamentada, que estaba sólida y que no me permitía caer en banalidades emocionales, ¿no? Que iba más allá, que sí tenía que dejar de lado a veces mi emoción y mi dolor y lo que fuera, pero que me permití ser objetiva a través de todo lo que ellos podían aportar en mi obra. Y leo este comentario de cómo también tu obra toca y transforma. Dice Raquel González, me enseñaste a entender el duelo de mi esposo por la pérdida de su mamá, cuando él refiere que extraña a su mejor amiga, confidente y a la persona que jamás lo juzgó. Y te da las gracias, Danae. Sí. Hay más preguntas. Maggie Barrea tiene su mano levantada y seguramente puede continuar el diálogo esta tarde. Adelante, Maggie. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Danae. Mira, yo no tengo preguntas porque entiendo perfectamente. Híjole, ya no estoy chillando. Perdón. Entiendo perfectamente tus sentimientos. Entiendo perfectamente qué te motivó a ese homenaje, sanación. Así lo interpreto. Sí. He estado escuchándote y como te digo, nos has emocionado, me hace chillar, me emociona escucharte y yo sé del gran amor por mi hermana. Sé del gran amor de mi hermana para ti, de ese amor incondicional que siempre tuvo para ti y para todos sus nietos. Pero yo sé que para ti muy especial por ser esa niña que estuvo con ella siempre. Sí. Fue difícil aceptar todo lo que ocurrió con ella, muy difícil para todos. Y plasmas ese sentimiento de una manera de arte, con el arte que has sabido encauzarlo. Y te felicito sinceramente desde el corazón, porque lo decía ahorita, al empezar lo decía el maestro, cuando hablas desde el ombligo, cuando expresas desde el ombligo, ahí lo dices todo. Y creo que así lo has querido expresar y así se siente al verlo y se siente al escucharte. Te felicito, creo que estaría diciéndote que muy orgullosa de ti, y yo sé que mi hermana, pues, ¿cómo estaría ahorita escuchándote? Que quizás no sería ese el motivo, pero lo que fuera quisieras, yo sé que ella muy orgullosa estaría, y sé que desde donde está ella siempre con sus bendiciones en todos tus proyectos. Recuerdo que le pregunté, ¿qué va a estudiar Dana? Y me dijo, algo de arte, no sé, arte contemporáneo. Y me dijo, no sé ni en qué va a trabajar, ni qué va a hacer con eso, dijo. Yo creo que ya lo sabías eso, ¿no? Y me dice, no sé en qué va a trabajar, qué va a hacer con eso, pero ella va a estudiar eso porque le gusta. Bueno, pues yo le dije, en algún museo, en alguna escuela, ¿eh? Y en algo así, ¿no? Y me dice, sí, yo creo que sí. Jamás imaginó hasta dónde iba a llegar tu profesión, de que te sirvió y mira, para aliviar un poco todo ese sentimiento que tú llevas. Y que, como dices, el tiempo
quizás va a pasar 1, 2, 3, 4 años y va a seguir igual, porque pues es normal, nunca se nos olvidan y siempre están en el corazón. Sí. Felicidades, Danae, felicidades, muchas Gracias. felicidades, muy orgullosa de ti. Gracias. Y ahorita Lorenzo y yo estábamos, se dice, ¿cómo habla? Y le digo, ¿te imaginaste aquella chiquilla allá en la casa, allá en el pueblo, de que estaba con nosotros y te imaginaste ahora escucharla ahí? Pues no nos imaginamos. Ay, tía, muchas Felicidades, gracias. Ana, te queremos mucho y adelante, mucho éxito en todo lo que tú hagas. Muchas Te gracias, tía. esperamos Gracias. acá, ya sabemos, próximamente Sí, aquí ya. en Sonora, primero Dios. Así es, tía. Bueno, pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias por tus palabras, tía. Muchas Bendiciones. gracias. Es muy importante para mí que ustedes estén aquí. Gracias por estar. Y no se preocupe que ya la tengo trabajando en donde ella estudió y en enero empieza a dar clases en la licenciatura también. Excelente, felicidades. Gracias, tía, gracias. Danae, pues ha sido una presentación muy intensa que nos ha tenido a todos con el corazón también en la mano. Siguen las preguntas. Tengo aquí la intención de Emanuel Quilantán de continuar con el diálogo. Adelante, Emanuel. Sí, muchas gracias. No, pues la verdad, pues esto es más como un comentario. La verdad es que a mí, pues, me resulta muy bello. O sea, ya es un poquito subjetivo, pero bueno, lo voy a hacer de todas formas. Me resulta de verdad, muy, muy, muy bello todo este, pues todo este proyecto que usted está realizando, maestra, porque, pues, aparte de las cuestiones subjetivas que se manejan aquí, también, pues, ya ven, por ejemplo, el artículo que me recomendó, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención, o sea, cómo usted, por ejemplo, una parte de las que más me llamó la atención, cómo usted logra inmortalizar, ¿no? Cómo usted logra inmortalizar sin la intención de que sea comprensible o incomprensible, sino logra inmortalizar su propio contexto y lo que fue tanto su abuelita como lo que fue usted en su obra, ¿no? Sí. Bueno, pues así brevemente, pues es todo lo que le quiero decir. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. Gracias por tu comentario. Danae, pues ya hemos transcurrido increíblemente hora y media platicando contigo y de este proyecto que ahora, como nos dices, bueno, va para más y esperamos, por supuesto, tener la oportunidad de pronto tenerlo materializado ya como un libro y poderlo compartir y socializar, que haga el camino que los libros tienen que hacer entre sus lectores, entre la gente que toca. El maestro Oscar Montero continúa con nosotros y seguramente también tiene algunas palabras para ti. Gracias, sí. Danae, decirle que es usted una mujer muy fuerte, me tiene sorprendido por su presentación, así como se lo dijo su tía, yo también la conocí chiquitilla y ahora me sorprendo. Estoy muy, muy, muy emocionado de escuchar que sus alumnos le preguntan y que tiene un manejo de la escena y de el aula muy interesante. Ya platicaremos sobre la publicación de su libro. La felicito y siga adelante porque usted es uno de los muchos egresados que tenemos. Por aquí hay varios nombres de varios egresados que están desarrollando trabajos muy interesantes y que le van a dar un realce a la licenciatura en arte contemporáneo de esta universidad como se lo merece. Pues adelante, Danae, y seguimos. Gracias, Celeste. Al contrario, maestro, antes de cerrar, Danae, quisieras decir algunas últimas palabras. Y yo llorando. No, pues nada, yo creo que nada más, ahorita que se me viene algo a la mente, es esta parte, por ejemplo, de que se ve que al inicio la maqueta trae un listón, ¿no? Trae otra vez esta parte de que el listón es el que abre y obviamente volvemos a ver esta parte emotiva que condiciona la narrativa de la obra, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de sujetar
con esta parte de atesorar, que tiene que ver hasta una cuestión, por ejemplo, de la memoria, del archivo y sobre todo de no dejar ir, ¿no? Yo por ejemplo, he estado viendo, porque sí me interesa precisamente ver qué publicación puede tener y el impacto sobre todo de esta obra. Y ese es uno de mis intereses, ¿no? O sea, no condicionar la lectura como un libro, sino que sea algo más manual, que el lector pueda tener una interpretación personal, aludiendo obviamente a su experiencia, aludiendo obviamente a su bagaje emocional, a su memoria. Pero sí, ahorita me saltaba mucho esta parte, ¿no? Que hasta yo decía, en algún momento yo dije, ay, si le pusiera, a lo mejor ya tiene que haber ahí una cuestión más loca, que yo decía, y si le pongo cabello, ¿no? Y lo amarro con mi propio cabello, o sea, esta parte de qué tanto el alcance puede ser. Estoy muy contenta, obviamente, de este proyecto, de ver qué alcance tiene, de ver cómo la gente se puede involucrar, cómo la gente le genera inquietud el ver todo esto que se está desarrollando y sobre todo, no lo sé, yo lo ponía en mi dedicatoria, ¿no? Y la dedicatoria de mi tesis, de mi investigación, mi proyecto de investigación fue esa, ¿no? Y decía, a ti mi mejor amiga, mi compañera y mi confidente, ¿no? Por siempre amada, por siempre en mi corazón. Entonces, es esta parte de inmortalizar. Siempre todo el tiempo estamos inmortalizando el recuerdo de nuestros seres amados, estamos inmortalizando lo que amamos, lo que necesitamos, lo que es parte de nosotros. Entonces, pues nada, estoy muy contenta de que hayan asistido. Gracias, Celeste, por hacer esto posible. Gracias a Miradas al Fotolibro por permitirme presentar esta maqueta y sobre todo, pues, a todos los que están aquí en aula, muchas gracias por su interés, gracias por escucharme y sobre todo, pues, muy interesantes las aportaciones, muy padres los comentarios y sobre todo las preguntas, ¿no? Que abren pie a esto que no deja de ser un proyecto que culmina aquí, sino es algo que sigue, es algo que apenas está cobrando vida, ¿sí? Entonces voy a estar muy contenta de enseñarles próximamente que, no sé, que salgan nuevos proyectos y todo, y pues eso sería todo. Muchas gracias, Celeste, y gracias, Oscar, por tus comentarios. Estaremos atentos de lo que sigue y de lo que viene. Hay muchísimos comentarios y pediremos a León Reynoso, a quien además aprovechamos para darle las gracias. León es la persona que siempre está al pendiente de estas transmisiones y quien nos ayuda a hacerlas posible también. Así que, León, te encargamos que nos resguardes este chat para hacérselo llegar a la autora, a Danae, y nos da muchísimo gusto poder también ser parte de la historia de Inerme. Y a todos ustedes, bueno, les agradecemos que estén conectados esta tarde y los invitamos porque Miradas al Fotolibro continúa con más presentaciones y con más autores, más historias todavía que compartirles. El día de mañana estaremos también a las 5 de la tarde transmitiendo en redes sociales y es un momento importante para todas las personas que amamos los libros de fotografía. Mañana, 14 de octubre, celebramos el Día Mundial del Fotolibro y nosotros aprovechamos para inaugurar la exposición Miradas 2.0, en las que 13 diferentes autores de diferentes países de Iberoamérica estarán presentando su obra, estarán contándonos sus historias. Así es que los esperamos el día de mañana. El encuentro continúa. Muchísimas gracias por hacerlo posible. Buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Celeste. Gracias, Danae. Gracias, nos vemos.